una posibilidad el que se formalice. ¿Ah? Y esto no tiene que ver con que nosotros queramos que ustedes se metan al sistema, paguen sus impuestos. No, no tiene que ver solamente con eso. Hay un elemento más importante que tiene que ver, y seguramente Jonathan se va a referir, que tiene que ver que cuando nosotros tenemos la posibilidad de formalizarnos, vamos a tener siempre la posibilidad de qué? De que tengamos, una parte, la posibilidad de desarrollar grandes ventas. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, yo he escuchado Profe, testimonios de disculpe, más de algunos de ustedes en la cual siempre dicen, oiga, profesor, no pude vender a un colegio que me pedía una factura por 3 millones de pesos por las 1.000 empanadas que le mandé hace para el 18. Entonces, de pronto, una posibilidad comercial de esa naturaleza se pierde. ¿Por qué? Porque el colegio obviamente no puede llegar y pasar 3 millones de pesos sin tener un comprobante de vuelta. Ah, de ahí un elemento. Y lo otro, que tiene que ver que, y seguramente Jonathan también lo va a mencionar, que cuando ustedes están formalizados también tienen la posibilidad más cierta de ir a la banca. ¿Por qué? Porque ustedes van a demostrar con papeles cuáles son sus ventas. Y ahí, de esa manera, se van a pegar un salto en su emprendimiento. Así que, sin más que eso, nuestro querido profesor Jonathan, lo escucha atentamente aquí. Jonathan, ¿puedes compartir? Ahí sí. profe, una palabrita chiquitita, ¿Sí? cortita. Sabe que yo tengo que salir porque tengo No que hay ir al, problema, al Cecilia. No consultorio. hay problema. Pero mire, yo me voy a ir a duchar y mi hija va a estar aquí tomando desayuno y va a poner atención a lo que va a oír hablando usted. Ok, listo. El profesor Ah, Jonathan va a hablar. porfa. Ya, ya, Gracias, profe. Cecilia. Gracias. Adelante. Una consulta, perdón, la última consulta, ¿Sí? y los que estamos formalizados ya. Ah, por supuesto. Bienvenido. Ojo, Ah, siempre, y seguramente Jonathan lo va a señalar, siempre uno va quedándose con algún elemento adicional que, a pesar que tú, Francisca, estés formalizada, quizás te puede servir en lo que estás llevando a cabo. Así que, eso. Adelante ahora sí, profesor. Ah, Ok, bueno, primero que nada, buenos días a todos, ¿ya? Espero que estén bien. Me voy a presentar nuevamente. Mi nombre es Jonathan Farías Acevedo, soy docente acá de INACAP, soy de profesor contador auditor y magíster en tributaria. Y lo que vamos a hacer hoy día es un taller sobre la formalización, ¿ya? Es un taller que no tiene mentoría por si acaso, solamente es un taller donde vamos a hablar en este ratito. Y la idea es que vayamos conversando cómo se formaliza y ante cualquier duda o pregunta la vamos resolviendo a medida que vamos avanzando lo que vamos a revisar en esta presentación, ¿ya? Entonces, en primer lugar, como objetivo de lo que vamos a revisar acá, tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver hoy día en esta sesión qué es la formalización como tal. Por lo tanto, vamos a entender bajo qué vías o cómo se tiene que formalizar y por qué es importante hacerlo. Vamos a ver algunas figuras jurídicas respecto a los tipos de personas jurídicas que se pueden formalizar, o sea, cómo usted puede crear la empresa bajo cierta estructura. Vamos a revisar las etapas del proceso de formalización, comúnmente por la vía actual del registro si hay empresas, que más adelante lo voy a explicar. De la manito ahí vamos a hablar un poquito de los trámites, de los plazos, de algún tipo de costos del trámite y algunas consideraciones importantes que también tenemos que ver respecto a algunas páginas web que tenemos que, digamos, revisar. Para eso, lo primero que tenemos que entender es por qué es importante formalizarse. Y hoy día, todos los emprendimientos, cualquiera que estos sean, tienen que formalizarse por diversos motivos. Y por eso que más adelante vamos a hablar algunas cosas, ¿ya? Formalizarse me da beneficios. Formalizarse también crea obligaciones. Formalizarse me permite expandir mi negocio. Pero si partimos con la pregunta inicial, ¿qué es la formalización? En primer lugar, es cumplir las reglas que tiene un Estado. Por eso que cuando usted se formaliza, tiene que hacer un conjunto de trámites. Tiene que hacer trámite en el servicio de impuesto interno, tiene que hacer trámite en la municipalidad. Aquellos que tengan que ver con temas de sanidad tendrán que hacer trámite en sanidad.
para conseguir los respectivos permisos, tiene que hacer trámites para crear la empresa jurídicamente. Por lo tanto, todos estos trámites me permiten darle vida a mi empresa formalmente, donde esta empresa va a poder, tiene que cumplir con todas las normativas tributarias, laborales, jurídicas, entre otras. Y también todas las regulaciones que signifique eso, normas sanitarias o temas municipales que se me pidan, entre otras. Por lo tanto, cuando hablamos de formalizarse, hay que dejar súper claro que no solo es hacer trámites en el servicio de impuestos internos y estaríamos, porque ahí cometemos un error. Formalizarse tiene mayores trámites, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre les digo, cuando alguien se va a formalizar, antes de ver el tema del servicio de impuesto interno, y una vez que se tiene claro cómo va a ser la persona jurídica que se va a crear o qué estructura, que lo vamos a ver un poquito más adelante, yo siempre les digo, mire, vaya a ver qué trámites adicionales se le pide para otorgarle, por ejemplo, el permiso sanitario. Porque de repente algunos de los emprendimientos, como van a manipular alimentos principalmente, necesitan de ese permiso. Y muchas veces ese permiso también tengo que tener o generar algún tipo de inversión para poder que me lo aprueben. Por ejemplo, si alguien pusiera una carnicería, aparte de tener cierto el lugar donde voy a tener la carne, las vitrinas y también donde voy a guardar la carne para que mantenga su temperatura, también debería tener este lugar en alguna parte lo relacionado con lo que tiene que ver con las normas de higiene, es decir, un lavamanos, tiene que tener todos los implementos de higiene necesarios. Entonces, es súper importante que eso en su negocio, si alguno de ustedes tiene ese tipo de estructura, lo vaya ya preguntando cuando se quiera formalizar, porque muchas veces ese trámite es más demoroso que el resto, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo sanitario es sumamente relevante que lo tengamos a la palestra. Ahora, cualquier emprendedor que quiere iniciar la formalización, una vez que haga todos estos trámites, que más adelante los vamos a explicar, de por sí tiene claro que tiene que, al desarrollar esa actividad, va a tener obligaciones. Obligaciones de impuestos, es decir, tributarias, pero también obligaciones de información tributaria. Por ejemplo, ustedes van a iniciar actividades, tienen que declarar todos los meses un formulario de 29 que se le conoce como de IVA, van a tener que hacer su contabilidad, van a tener que, digamos, declarar el impuesto a la renta. Esas son obligaciones que tienen todas las empresas que se crean. Y también, si tienen gente trabajando y con contrato que debería ser, ahí también tienen obligaciones, por ejemplo, laborales, pagar las imposiciones, pagar los sueldos, tener las liquidaciones de sueldo. Obviamente que eso no solo tienen que hacer ustedes, tienen que tener un asesor que los ayude a hacer esos trámites, ¿ya? Es decir, tener a alguien que sea, por ejemplo, un contador que realice estos trámites, ¿ya? Pero lo que tengamos claro, toda empresa que se formaliza tiene esas reglas del juego claras. También es importante responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante formalizar tu empresa o negocio? Primero, y la puntual, es porque me ayuda el acceso al crédito. Cuando yo voy a la banca y quiero pedir un crédito para mi emprendimiento, el banco tiene que de alguna forma poder, digamos, revisar y tener la certeza de que usted le va a cumplir, no tan solo con pagarle, digamos, la cuota mensual, sino que también usted es una persona que va a cumplir con su antecedente y se los va a revisar. Esa revisión de antecedentes de su emprendimiento tiene que estar formalizado, porque de esa manera él puede saber cuánto usted vende, cuántos son sus costos, cuántos son sus gastos, qué cosas tiene usted en su negocio que se le conocen como activos, cuáles son las deudas que usted tiene, ¿ya? Si tiene al día los impuestos. Para eso tengo que formalizarme. O sea, si yo voy a un negocio y pido un crédito por mi emprendimiento, me van a poner trabas. Quizás me van a pasar un crédito, pero como persona, pero no por mi emprendimiento, porque esa información, por más que yo se la indique al banco, no tiene con qué contrarrestarla, no tiene con qué revisarla y validarla. Por eso que
esa primera parte es súper importante. ¿Alguna duda hasta ahí de lo que he hablado antes de continuar? ¿No? ¿Dudas? Ok. Ahora, también es importante que quien me contrata, al ser una empresa, debe tener una confianza conmigo. Y esa confianza no solo radica en que yo le cumpla con los pedidos que se me encargan, en el plazo que se me encargan o con la calidad que ellos me piden, sino que también la confianza se crea al trabajar con alguien que está formalizado, es decir, que ante la vía tributaria, ante la vía jurídica, existe ese emprendimiento, tiene un RUT, tiene una dirección, tiene un lugar, tiene una factura que va a acreditar lo que se va a generar y por lo tanto, o tiene una boleta que también se va a generar, por lo tanto, eso que está ahí le genera confianza al cliente que va a pedir mis servicios. Muchos de ustedes quizá ya les ha pasado o les va a suceder que de repente una empresa los quiere contratar por su emprendimiento o les quiere comprar de su emprendimiento y les va a pedir una factura. ¿Por qué? Porque ellos, para justificar su propio gasto, esa salida de dinero de su empresa, la normativa le pide que sea a través de una factura. Y como algunos emprendimientos no tienen la factura, porque no se han formalizado, se pierde esa oportunidad y se pierden esos negocios. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que hoy día las empresas, cuando piden estos emprendimientos, la gran mayoría piden una factura, que eso da mayor formalidad, mayor confianza respecto a lo que se está haciendo, ¿ya? Lo que tiene que ver con cosas que sean sin factura, independiente del emprendimiento que sea, también le causa un problema a la propia empresa para justificar ese dinero que se está pagando. ¿Por qué? Porque no tiene cómo acreditarlo también. Por eso que nuestros clientes tenemos que hacerle facturas si son empresas y si le vendemos a la gente, persona natural, una boleta. Al formalizarse, también se nos abren mayores puertas, tal como dice acá, ¿ya? Mejores oportunidades de negocio, no somos visibles. Podemos, al ser formal, tenemos mayores oportunidades, podemos postular a proyectos, entre otras cosas. Podemos también mostrarnos ante la sociedad, podemos mostrar si alguien nos pide la carpeta tributaria, que también pasa. De repente un cliente va y le pide, quiero su carpeta tributaria para ver cómo es su comportamiento tributario con el fisco. La voy a tener, puedo mostrarla, entonces puedo participar en una empresa, quizá en una licitación o en algún tipo de negocio. O si, por ejemplo, queremos estar en una feria en algún lugar y esta empieza a, digamos, segmentar y a privilegiar aquellos emprendimientos formalizados, también puedo entrar. Si no tuviese esa formalización, quizás quedaría afuera, ¿ya? Es súper importante eso, y solamente me tengo un segundo ahí, porque también hoy día en el Congreso se está aprobando el proyecto de cumplimiento tributario. ¿Y por qué indico eso? Porque ese proyecto hoy día también busca que se empiecen a Senado hace 5 días atrás y que va a ser ley. Dentro de eso, busca que los emprendimientos se formalicen de diversas, digamos, de como corresponde. También si alguien quiere participar con temas estatales, es decir, con licitaciones a través de los concursos públicos o inscribirse como proveedor del Estado para participar en licitaciones, tiene que estar formalizado, porque el Estado me pide estar formalizado, haberle dado vida a mi emprendimiento. No voy a poder, un poquito en contexto, si yo quiero prestarle algún servicio al Estado, primero me tengo que inscribir como proveedor. Y en esa inscripción de proveedor, les que inscribir como proveedor. Y el bien diverso que lo voy a tener que acreditar con la formalidad. Y eso se valida. Por lo tanto, si yo no estoy formalizado, eso no lo voy a tener. Y como no lo voy a tener, me va a causar una dificultad, ¿ya? Y una vez que yo pueda estar inscrito, puedo participar en cualquier licitación. Por eso es que esa oportunidad de negocio se me va a escapar si yo no estoy formalizado. También es súper importante, y esto es un tema que siempre lo levantamos por un aspecto jurídico,
que tiene que ver exclusivamente con lo relacionado con separar el patrimonio personal de lo que corresponde al de mi empresa. Antes de seguir, ¿hay algún problema con la conexión? ¿Se escucha mal? Sí, un poco, se estaba escuchando como entrecortado, se quedaba pegado. Sí, ¿Pero un ahora se poco. escucha bien o Es mal? verdad. Sí, yo te escucho bien, Jonathan, ¿eh? Es que a veces queda como pegado y a veces se escucha medio mal. Sí. Ya. ¿Pero ahora? Ahora sí, ahora Está ahora se bien. escucha. Ya, muy amable, gracias. Entonces, les contaba que uno tiene que separar el patrimonio personal de su empresa. Y ahí yo quiero ser majadero, porque si bien puedo formalizarme a través de mi RUT personal, no es recomendable, porque estoy juntando mi patrimonio, todo lo que yo tengo a mi nombre, lo estoy juntando con todo lo que va a generar mi emprendimiento. Y si por alguna razón yo tuviese algún problema con mi emprendimiento, con un proveedor, algún tema jurídico, alguna demanda que quizás no pasara, pero podría suceder, se va a perseguir al RUT que tiene ese emprendimiento. Y si este RUT, cuando se creó la empresa o no se ha formalizado, es de una persona natural, se va a ir hacia los bienes que tiene esta persona. Por eso es importante separar lo que yo tengo de mi empresa a través de la formalización con lo que yo tengo como persona. Y el ideal es que cuando cree mi emprendimiento lo haga con un root diferente, con un root que no sea el mío, para no mezclar estos patrimonios. También, dentro de las obligaciones, una vez que yo me formalice, es que debo pagar los respectivos impuestos, como el impuesto a la renta. Toda empresa en Chile que se crea formalmente tiene un año comercial que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Dentro de ese año, todos los ingresos y gastos que tengo, estoy hablando bien, digamos, simple, entran a algo que se llama impuesto a la renta, donde yo tengo que pagarle al Estado en abril del año siguiente, si correspondiese, un impuesto por las ganancias que generé. Pero insisto, son los ingresos menos los gastos y egresos que tengo, ya dentro del año. Por lo tanto, si por ejemplo yo creo el emprendimiento ahora en octubre del 2024, yo voy a ver lo que pasa de octubre a diciembre de 2024 y voy a pagar mi impuesto en abril del 2025. No siempre se va a pagar porque depende de la realidad del negocio. Podría tener devolución. Ahí tiene que ver lo que vea el contador con la planificación que se vaya a hacer. Pero no se me tiene que olvidar que tengo la obligación de mandar el impuesto a la renta, inclusive si este es en cero o tenga devolución. Porque si no lo hago dentro del mes de abril, cuyo plazo expira el día 30, al día 2 de mayo, porque el primero es feriado, el día 2 de mayo ya se me van a empezar a generar multa, interés y reajuste. O sea, yo al 30 de abril debería tener pagado o enviada mi declaración de renta. Y por otra parte, también la formalización me permite generar empleos, donde también existen subsidios para aquellas empresas que contratan a trabajadores, por ejemplo, empleos jóvenes. El Estado comúnmente va generando algún tipo de subsidio cada cierto tiempo que va en apoyo de estos emprendimientos formalizados y que tiene que postularse y cumplir con los requisitos para ir también en pro de este emprendimiento y pueda generarse la contratación. No olvidar que las empresas formalizadas generan casi el 80% de los empleos en Chile. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta, inquietud? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No por el minuto? Ok. Ahora vamos a hablar de algunos mitos sobre la formalización del emprendimiento. El primero
es que si la empresa no está registrada, puede no ser esencial para funcionar. Y eso no es así, por lo que le acabo de decir. Me llama una empresa, me pide una X cantidad de mi pedido, me va a pedir factura, no tengo factura porque no estoy formalizado, no puedo seguir en el negocio, quedo fuera porque estoy informal. Por lo tanto, ahí mi negocio no va a poder generar por esa vía recursos, ¿ya? Lo otro que la gente piensa que a lo mejor mi emprendimiento voy a ser yo el que va a trabajar, yo voy a vender, yo voy a fabricar o yo voy a hacer el servicio y en base a que todo lo voy a hacer yo, no necesito formalizarme. Eso también es un error. No importa si el dueño va a hacer todo, igual hay que formalizarse, ¿ya? Después también nos aparece esa duda, dice, el negocio donde yo estoy y como es mío, no tengo que formalizarlo. Tal como dije, no corre esa regla. Todo negocio debe formalizarse. De hecho, como les comentaba, en el proyecto de ley que busca el tema del cumplimiento tributario, se van a generar o se están generando algunas situaciones para ir a ver el tema de estas ventas por internet, donde también hay gente que trabaja y que no está formalizada, ¿ya? No está claro aún cómo se va a hacer porque todavía eso está en conversación en el Congreso, pero ya ese foco a la vista del Estado, digamos, está levantado. Bueno, el tema de abajo, donde dice que el servicio de impuestos internos conlleva pérdida de beneficios sociales, debemos entender que los impuestos en Chile, si bien no tienen un solo fin, hay una cierta cantidad de impuestos que tienen, entre comillas, establecido a quienes tienes que ir. Por ejemplo, la gratuidad que tienen hoy día los estudiantes y la PGU, la pensión garantizada universal, se financia con los impuestos que recauda el Estado. Y esa plata tiene que estar, digamos, recaudada para poder financiar todo eso. Entonces, a esas dos cosas, sí o sí, el Estado tiene que tener el dinero. ¿Y ese dinero de dónde nace? De la recaudación tributaria a través de impuestos, principalmente. También es importante indicar que mucha gente piensa de que por formalizarse voy a tener que pagar impuestos y me sale más caro. Y ahí hay que tener un cuidado. Lo que pasa es que no es que me salga más caro, lo que pasa es que mucha gente no se le explica cómo se trabaja con eso. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo vendo algo a 100 pesos, esos 100 pesos deberían incluir el IVA, ¿ya? Pero mucha gente, cuando no se ha formalizado, vende algo con 100 pesos y dentro de eso está su costo y su ganancia. Entonces, cuando se formaliza, va a tener que agregarle el IVA a esos 100 pesos. Es decir, que si salía 100 pesos, ahora debería costar, como el IVA es 19%, debería costar 119 pesos. Ahora, si tenemos problemas con el mercado, tendremos que ganar un poquito menos de margen. Pero la idea es que el IVA me lo pague el cliente a mí y yo ese dinero del IVA, en mi ejemplo, estos 19 pesos, yo no me los gaste, me los guarde. Es decir, esos 19 pesos yo no los toco cuando vendo, para que cuando haya que pagar el impuesto del IVA, yo ya tengo la plata, porque no me la he gastado, independiente de que compre con factura. El impuesto de la venta, el IVA, el 19% de la venta, lo tengo guardadito. ¿Por qué? Porque eso no es una ganancia mía. Ese es un impuesto que hay que pagarle al Estado y yo lo tengo ahí. Si pago 18 pesos y me quedo con uno, lo guardo. Si pago los 19, bueno, cumplí todo, ¿ya? Pero lo que pasa comúnmente es que la gente cuando empieza a formalizarse y tiene el tema del IVA, no hace esta diferenciación y se cree que todo el dinero es parte mía y por lo tanto los 119 de mi ejemplo son todos míos. No, son solamente los 100, porque los 19 los debo guardar. Es decir, tenemos que ser ordenados, ordenaditas, ¿ya? Como guardar fondos para cualquier cosa, lo mismo pasa en un negocio. Respecto al otro que nos indica que el proceso de formalización toma demasiado tiempo, en realidad tampoco es así. Hoy día, y más adelante lo vamos a ver, con el registro de empresas y sociedades, también conocido como empresa en un día,
esto es más rápido, ¿ya? Es mucho más rápido, tiene unos tiempos que ya no son como antes. Antiguamente me demoraba 2 a 3 semanas, hoy día eso no sucede, ¿ya? Y respecto a que el proceso de formalización es demasiado costoso, también hay un tema ahí que difiere, porque más adelante también lo vamos a ver. Hoy día hay costos que se han eliminado, como por ejemplo algunos costos relacionados con la escritura por parte de un abogado. ¿Dudas hasta ahí o vamos bien? ¿Todo bien hasta Vamos ahí? bien, todo Ok. bien. Ahora, tal como le indicaba, es súper importante formalizarse por una de las opciones que tiene que ver con los contratos públicos o fondos concursables, ¿ya? Eso también es súper importante el punto de los fondos concursables, porque el tema de los contratos públicos ya lo hablamos. Hoy día hay varios beneficios, entre ellos de Cercotec, donde aquellas empresas que están formalizadas pueden postular a fondos que tienen que rendirlos después y que son no una cifra menor, que se establece para qué quieren esos fondos. Si ustedes quieren comprar, no sé, por ejemplo, un horno o algún activo fijo para su empresa, yo puedo postular a estos fondos que son específicamente para empresas que se han formalizado. También hay fondos para aquellos que tienen que formalizarse, por si acaso, ¿ya? Y Cercotec este último tiempo ha estado, digamos, constantemente generando estos concursos para que usted pueda postular. Inclusive también está el tema relacionado para las mujeres también que tienen concursos, que tienen emprendimiento. De hecho, acá, solamente para entablarlo acá en INACAP, en lo que es Crea Empresa, ha funcionado bastante ese tema y se les ayuda a la gente a postular en los concursos. También, como les decía, el crear una empresa me gestiona la protección legal, porque cuando yo creo la empresa, pongo un capital, que es un valor de mi aporte. Ese capital que yo pongo ahí, ese dinero que yo pongo ahí, es lo que yo voy a responder por mi empresa a futuro ante cualquier problema legal que tenga. O sea, si por ejemplo yo tengo una demanda con un tercero y esta demanda va contra lo que tiene la empresa, voy a ver mi aporte, yo hasta dónde respondo, el aporte que entregué. Entonces ahí me da también una protección y me protege a mí como dueño o dueña ante cualquier situación, ¿ya? Y también por lo que les decía, separo lo de la empresa con lo mío, ¿ya? Ahora, tal como dice abajo lo que yo les venía recordando, siempre es recomendable no mezclar mi empresa con lo que está allá. Y aquí voy a ahondar un poquitito más ese punto. Hoy en día, en las municipalidades, hay un programa que se llama el MEF, que es un programa para la microempresa familiar. Y en ese programa usted puede ir a la municipalidad como persona natural, es decir, con su nombre root, y llega ahí y le dan las facilidades para crear una empresa. Pero no hay que olvidar que al hacerlo de esa manera, también voy a generarme un problema para mí porque no estoy separando mi patrimonio. Hay muchos negocios, por ejemplo, un almacén que de repente el nombre del negocio viene al nombre de la empresa, de las personas, perdón. Entonces, si el negocio quiebra, el que va a tener que problemas va a ser la persona. Entonces, por eso que es recomendable crear una persona jurídica a través de estos trámites. ¿Ya? Y también hay que tener en cuenta que cuando no estoy formalizado y tengo gente que trabaja conmigo, a la cual le puedo pagar diario o mensual, estoy teniendo problemas laborales, porque hoy día una persona que trabaja a un tercero debería tener un contrato de trabajo, debería tener imposiciones y por lo tanto eso acredita que se generen multas por esa situación y aparte se me haga poner al día. O sea, yo puedo tener un trabajador que por ese motivo se enojó conmigo, va a la dirección del trabajo a través de la inspección, pone el aviso y se indica que no tiene contrato, que no se le han pagado las imposiciones, me van a obligar a hacerlo. Entonces, cuidado con eso, también genera una problemática. Entonces, en resumen, cuando yo creo cuando formalizo un negocio, me sirve para crear confianza, ¿cierto? En mis clientes, los proveedores también van a confiar en mí porque estoy formalizado, voy a poder comprarles con facturas.
A ellos también les conviene ese tema con factura. Incluso a mí me podría salir un poco más barato cuando compro con factura porque tienen otro tipo de, digamos, precio por el tema del IVA. También genera una estabilidad tanto para la banca o para mí también y me genera oportunidades como hablamos recién. Entonces, en este círculo virtuoso, en esta espiral, no se me tiene que olvidar que cuando creo una empresa, esta empresa entre medio tiene personas, que estas personas son los clientes o mis trabajadores o yo como dueño, cualquiera de los tres, que todas y mis proveedores, perdón, que también participan dentro de este negocio y también está el Estado, que es quien me hace cumplir las obligaciones principalmente tributarias y laborales. Entonces, una vez indicado toda esta introducción, es importante tener claro qué se entiende por una empresa. Y acá hay una pequeña definición de un autor donde me dice que la empresa es una organización social. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, la empresa es un equipo donde trabajan personas, donde lo más importante es que esta empresa tiene un capital humano y tiene un capital financiero, donde va a tener recursos de distinta índole, plata que yo voy a tener en el negocio, quizás voy a comprar una máquina, es un recurso de la empresa, quizás voy a tener un vehículo a futuro, es un recurso de la empresa, y todos esos recursos, ¿dónde tienen que apuntar? A lo que va a ser mi negocio o mi emprendimiento. Si me compro un vehículo, una camioneta, es para quizás transportar lo que yo voy a llevar a mis clientes, entre otras cosas. Ahora, como un dato, en Chile el tamaño de las empresas, como yo les decía, casi el 80% de las empresas que hay en Chile son micro, pequeñas y medianas empresas. Y las grandes empresas en Chile son bastante pocas, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la mayor cantidad de empresas están bajo esta vía y es por eso que el Estado le está dando el foco porque son las que generan la mayor cantidad de empleo, aparte de los beneficios que se entregan. Entonces, si queremos formalizar, es importante indicar que primero tengo que crear la empresa, lo que se llama constitución. Y luego voy a tener que hacer una serie de trámites, ya sea en la municipalidad, en el servicio de impuesto interno o en sanidad, para formalizarla. Cuando tengo esas dos cositas listas, la empresa la puedo poner en marcha. Puedo empezar a comprar, puedo empezar a vender. Y para eso, para entender la primera parte, cómo se constituye la empresa, es que debemos partir primero cómo se clasifica la empresa en Chile. Y en Chile hay dos formas de crear una empresa. Una es a través de una persona natural. ¿Qué es lo que yo les decía? Yo, Jonathan Farías, con mi root personal, creo una empresa a mi nombre. Por lo tanto, el nombre de mi empresa va a tener mi mismo nombre y mi mismo root. Por ende, cuando yo vaya a hacer una compra, muestro mi carnet de identidad que acredita el root de mi empresa. Y ahí, esa forma como persona natural, tal como dice ahí, le he dicho más de una vez, me hago responsable de todas las deudas que tenga la empresa porque está mi root asociado a eso. Como segunda forma de crear una empresa es a través de una persona jurídica, que es un ente ficticio, que va a ser una persona creada para trámites, para obligaciones, donde va a tener su propio nombre, donde va a tener su propio root. Y que la gracia de esto es que esta persona jurídica puede ser creada según los tipos de personas, con un socio o con más de un socio, ¿ya? Y ese socio puede ser inclusive una persona natural, es decir, usted se junta con una vecina y las dos crean una empresa, o también puede ser una persona natural con una persona jurídica, es decir, se junta la vecina con otra, con una empresa formalizada, y los dos crean una nueva empresa. O sea, tiene esa facilidad al crear una persona jurídica. Y para eso vamos a mostrar la diferencia que existe entre una persona natural y una persona jurídica. En el caso de la persona natural, como dije, se hace cargo de todos los derechos y obligaciones que están al nombre de la empresa, que es su propio root. Por lo tanto, cualquier deuda, cualquier obligación va a quedar ahí establecido.
Fíjese que muchas veces pasa que la gente por desconocimiento cuando crea una empresa como persona natural y por diversas dificultades dentro de su negocio, empieza a no pagar los impuestos y empieza a generarse una deuda tributaria. Por lo que les dije, por este desorden de no haber guardado este IVA en las ventas. Muchas veces sucede que el servicio, eso después se lo informa a Tesorería General de la República y se empieza a generar una deuda. Y el tema es que esa deuda queda al nombre mío. Y después Tesorería, en pos de su potestad para poder cobrar, empieza a perseguir a ese RUT e incluso puede mandarme cartas, incluso en algunos casos puede decir que me puede embargar, todo para que yo vaya a hacer convenios de pago. Entonces es complicado crear una empresa a mi nombre, sabiendo que si ante cualquier problema voy a aparecer yo, entre comillas, fichado ante cualquier situación, ¿ya? Entonces, tal como les decía ahí, cuando yo creo una persona natural, no necesito demostrar mayormente el capital, ¿cierto? No me piden un estatuto para demostrarlo, simplemente la creo, pongo un monto y ahí esta empresa se le conoce como empresa individual o microfamiliar, ¿ya? O MEF, como les decía. En cambio, cuando tengo una persona jurídica, todos los derechos y obligaciones lo tiene la empresa. Si hay una deuda, tiene que responder la empresa. Tal como les dije, el RUT es distinto, el RUT de la empresa va a ser otro. Puede ser formado por una o más personas, como hablé hace un rato atrás. Tengo que poner un capital en dinero y ojo ahí, me detengo. Yo puedo poner un monto de capital donde no hay un mínimo, por si acaso. Yo puedo poner un monto que yo establezca. Lo importante es que ese monto, entre comillas, me alcance para hacer la primera compra. Si alguien pone, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, se entiende que cuando una vez que esté formalizado y haga la primera compra con factura, el monto de esa compra debería ser el 1.000.000 de pesos o menor esa cifra, ¿ya? Pero también me da la potestad que este capital que yo pongo en mi estatuto, perdón, cuando la creo, puedo poner quizá 2.000.000 de pesos, pero me permite a mí establecer, por ejemplo, que 1.000.000 lo voy a poner ahora, al momento de crear la empresa, y en 6 meses más voy a enterar el otro 1.000.000. O sea, también da esa posibilidad de que el capital se ponga no de forma inmediata, íntegramente en la empresa. Y los tipos de empresas que hay ahí principalmente son sociedades. Hay sociedades de responsabilidad limitada, que las vamos a explicar más adelante. Hay sociedades colectivas o comanditarias. Y también hay empresas individuales o IRL. Hay otras más. Más adelante vamos a explicar un par de ellas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consulta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Algo que no se haya entendido hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Yo Dígame. tengo unas preguntas, pero igual son anteriores que estaba como Carla, eh, cuénteme. analizando. O sea, en el sentido de que eh, es mejor por un tema de separar lo que uno pueda tener o lo que pueda llegar a tener, es mejor siempre hacer una empresa que como persona natural. Sí, siempre. Siempre por lo que le digo yo. Ahora, si usted está creada como persona natural y luego quiere ser una persona jurídica, tiene que hacer algo que se llama conversión. Ahí sí tiene que contratar a un asesor, digamos, jurídico y tributario que le ayude con eso. Se puede migrar, cambiar, ¿ya? Hay que hacer una serie de trámites entre medio, pero se puede hacer. Pero siempre se recomienda separar la persona natural de la empresa ante cualquier dificultad o problemática que se genere con la empresa. Ya, y la otra consulta también es como de las láminas anteriores, en el hecho cuando dice que se pierden beneficios estatales y eso. Yo lo estaba leyendo y lo que usted respondió en eso es de dónde salen los fondos y los dineros para los beneficios sociales. Pero lo que dice ahí de los mitos de perder los beneficios sociales es, por ejemplo, ya, yo según el registro estoy entre, no sé, del 40 al 60% y tengo ciertos beneficios. ¿Se pierden al crear
una empresa o al yo hacer mi iniciación de actividades, por ejemplo, ante el servicio. Ahí estamos hablando de beneficios como usted como persona, distinto a la Mm, empresa. Son ya. caminos diferentes. Claro, no, es que lo preguntaba según la lámina anterior que decía los mitos. Claro, Eh, es que los beneficios sociales nos referimos a los beneficios del emprendimiento que se pierden. No nos mezclemos con los beneficios sociales de la persona como tal, ¿ya? ya, Porque eso va por otro carril, es otra arista. ya. Es O que, sea, bueno, también no se ¿Mm? pierde entonces el registro social de hogares. Si yo tengo el 40%, no me va a subir. Lo Si que yo va a me generar es, lo que va a generar, para que lo entendamos, cuando yo tengo el registro social de hogares, eso registro social está en base a unos ingresos que yo establezco, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenga la empresa, también voy a generar un ingreso. Ahora, si sus ingresos, producto de las oportunidades que usted se le han abierto en el mercado, aumentan, bueno, ahí podría salirse del rango en que está, porque obviamente sus ingresos subieron. ¿Se entiende? O sea, a de eso ahí va ya de la mano que cambiaría. yo me podría salir. Porque ¿cuál es la idea del emprendimiento? Y al tiro le doy la palabra, es que yo aumente mi ingreso. Claro. Si mis ingresos aumentan y me salgo del rango que estoy, no me voy a salir porque me formalicé, pues me salí porque los ingresos míos subieron. Sí, sí, porque todo esto Francisca, se averigua igual. Igual sale después todo. por supuesto, va a quedar registrado en el Estado, pues entonces sale quién es el socio. ¿Ya? Sí. Recuérdense, bueno, no lo he hablado todavía, pero ustedes incluso podrían tener un sueldo por la empresa. Entonces, ahí también van a tener un ingreso formal, ¿ok? Podrían, ¿ah? Porque no es una obligación, podrían. Ujú. Francisca, disculpe, ¿usted quería hacer una pregunta? Está muteada. Ahora sí, Ahora sí. sí. Más que una pregunta es una acotación a las compañeras que tienen duda. Yo estoy formalizada hace 3 años y estoy en el 40 y no me ha cambiado esa condición en 3 años. Tampoco he perdido beneficios ni nada por el estilo por estar formalizada. Lo que dice el profesor es que, claro, obviamente si a uno vende mucho, obviamente va a haber más ingresos, pero si uno, al menos yo tengo como un promedio de ventas con la empresa versus lo que uno vende sin boleta, porque en el fondo cuando uno está formalizada lo que va a contar es que es la venta con boleta. Pero si uno maneja bien ese tema, no le va a haber afectado los beneficios. Además, lo otro que a mí me asesoraron cuando yo me inicié mi empresa, que lo hiciera con un RUT, no mi RUT personal, sino con un RUT de empresa. Empresa. Exactamente. Esa es mi acotación. Sí, es lo que estábamos viendo. Gracias, Francisca. Ya. ¿Necesitan alguna duda más o continuamos? Yo ¿Seguimos? tengo una duda. Yo tengo una Dígame, duda. Lorena. No una duda, sino que, mire, si yo tengo una empresa con resina, que yo hago cosas con resina, llavero, todas esas cosas, yo puedo tener como abrir el giro para otra cosa. Sí, a ver, cuando usted crea la empresa, pues se formaliza, que después vamos a avanzar un poquito, hay un tema que usted tiene que definir a qué se va a dedicar, Ah, ok. que se llama objeto social jurídicamente. Ok. Entonces, en el estatuto, usted cuando lo realice, tiene que dejar claro qué cosa usted va a hacer o podría hacer a futuro, ojo, ¿ya? Ah, ya. Y luego eso, cuando se va al servicio de impuestos internos, se le busca un giro. Entonces Mm. pueden ser que hay negocios que se han creado que tienen 5 giros y esos giros algunos son distintos de otros, Ah, ya, ya. Sí, porque lo que pasa es que mi ¿ya? marido tiene un camión y cuando hace flete tiene que tener factura. Claro, por eso le digo yo, pues, usted puede crear más de un giro, pero tiene que ir de la mano con este objeto social donde usted ponga Ah, todo lo que vaya a realizar y después en el ujú. servicio va a elegir esos giros, Ah, ok. Ya, muchas ¿ya? gracias. Ahora, cada giro
tiene un mundo diferente, le pueden pedir algún antecedente adicional para darle el giro, porque siempre el Estado trata de chequear que usted va a hacer eso. A lo mejor le van a pedir con quién está haciendo el trabajo del flete, si es una empresa, supongamos. Pero eso es para autorizar el giro. Pero yo puedo poner los que yo quiera, siempre que vaya de la mano con lo que yo le acabo de indicar. Ya, ok, gracias. Sigamos entonces, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, cuando yo quiero formalizarme, el método actual, porque existe el método antiguo que es con una escritura y es mucho más largo el tema, después se hizo una reforma y a través de esta reforma hoy día se permite hoy día formalizarse a través de una vía más rápida, lo que se conoce a través de empresa en un día, ¿ya? La gracia de esta tramitación de empresa en un día, a diferencia de la parte, digamos, antigua que hoy día sigue vigente, y que algunas empresas lo hacen más bien grandes empresas por un resguardo, entre comillas, entre los tratos contractuales que tienen, es que el trámite antiguo se demoraba en que yo creara la empresa y todo aproximadamente entre 4 semanas. En cambio, a través de empresa en un día, me puedo demorar en que quede todo formalizado una semana o menos de una semana, dependiendo si tengo todos los antecedentes y todas las cosas que se necesitan, ¿ya? Entonces, eso varía bastante bien, incluso me puedo demorar un par de días, y todo depende que toda la información esté a la mano. Entonces, para las personas jurídicas, por obligación van a tener que hacer el trámite de creación de la empresa en la página de empresa en un día, ¿ya? ¿Y cuáles son las personas jurídicas que vamos a ver? Hay varias, pero solamente acá vamos a ver 3. Una empresa individual de responsabilidad limitada, que de ahí vamos a explicar qué significa eso. Una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad por acciones. Ya, ahí al ladito están las siglas. La primera, EIRL, la segunda, Sociedad Limitada, la tercera, SPA. Si yo hago cualquiera de estas 3, por obligación tengo que crearla en empresa en un día si me voy por este método, digamos, nuevo que hay. ¿Para qué? Para generar un estatuto. Se me va a dar un certificado que acredita la creación de esta empresa. Y también tendré que ir al notario para que el notario firme esta empresa que se ha creado. Y también tengo que ir al servicio de impuesto interno para iniciar actividades. Y eso es sumamente importante, ¿eh? Lo quiero aclarar antes que avancemos. Una cosa es crear la empresa jurídicamente a través de este estatuto en empresa en un día con el notario quien firma. Y otra cosa es que esa empresa le dé vida tributaria, porque la vida tributaria aparece en el servicio de impuestos internos. Entonces, por eso que tengo que ir al servicio. Ahora, esa ida al servicio, para que lo dejemos claro, hoy ya no es como antes de manera presencial. Hoy día se puede hacer online y su contador o contadora lo puede hacer por esa vía, ¿ya? Es mucho más, digamos, expedito que antiguamente. Como les decía, vamos a explicar estas personas jurídicas. La primera persona jurídica que hay es el empresario individual de responsabilidad limitada, o IRL. Primero, la gracia de crear este tipo de sociedad es que se hace con un solo socio. Por lo tanto, aquí jamás van a haber más de 2 personas. Solo va a haber una persona, ¿ya? Por lo tanto, aquel que decida formalizarse como una IRL tiene que tener claro que nunca va a poder ingresar un socio en esa empresa, porque solamente es con una. También es importante indicar que esta persona jurídica me permite separar el patrimonio personal del mío y lleva el nombre mío comúnmente, ¿ya? O sea, va a aparecer el nombre de la empresa o su nombre y al final le va a decir EIRL. Por ejemplo, yo podría crear Constructora Jonathan Farías EIRL, ¿ya? Entonces ahí se va a dejar establecido el nombre de la empresa con mi nombre al ladito y que al lado, al poner la palabra IRL, se entiende que es una persona jurídica y que responde con su propio patrimonio y separado del mío. Por lo tanto, va a tener un RUT distinto, un RUT diferente. Va a tener un capital. Si yo le puse 1 millón de pesos, ese va a ser el capital en que se hace responsable la persona o propietario. ¿Ok? Hasta esa cifra. Entonces,
Entonces, ahí dejo bien cerrado el tema ante cualquier problemática a futuro. ¿Cuáles son las ventajas de esta persona jurídica, esta EIRL? Es que no necesita ir a conseguirse un socio. Yo tengo mi idea de emprendimiento, quiero crear la empresa, quiero separar mi patrimonio, creo una IRL. Por lo tanto, con eso tengo las dos primeras ventajas. También yo defino el capital. No necesito un capital mínimo, solamente insisto, la idea es que el capital sirva para las primeras compras, ¿ya? Y puedo hacer cualquier actividad que yo quiera desarrollar y esta actividad incluso podría generarse en mi propia casa y también puedo postular a la ley de la microempresa familiar, pero formalizado como una IRL. O sea, voy a la municipalidad, me presento como una microempresa familiar, pero como una EIRL y puedo postular a esa ayuda, donde la ayuda generalmente es que los trámites sean más rápidos. Me ayuda a que todo sea más... con menos, digamos, burocracia, entre comillas, ¿ya? No hay que olvidar también que tengo que sacar una patente municipal, no hay que olvidar también que si es necesario tengo que sacar un permiso de sanidad. Dentro de las desventajas es el objeto social, que era lo que yo un poquito le hablaba hace un rato atrás. Cuando yo creo este estatuto, donde va a ir, donde son varias páginas, pero va el nombre que va a tener mi empresa, quién va a ser el socio, hay una parte que me dice objeto social. Y ahí yo tengo que poner qué es lo que va a ser mi empresa, a qué se va a dedicar. Ojo, no es el giro, sino es qué actividad va a desarrollar. El tema en un URL es que ese objeto social tiene que ser único, es decir, no puedo crear diferentes cosas que no, digamos, no tienen relación. Entonces, por ejemplo, tomando lo que usted me haya dicho de la empresa de su marido, ¿cierto? De lo que nos habló hace rato su compañera. Si yo, por ejemplo, quiero usar la IRL para hacer fletes, pero también quiero usar la IRL para hacer una empresa constructora, tengo problemas. No me va a servir la IRL. ¿Por qué? Porque el objeto social no va a ser único, porque estoy hablando dos cosas distintas. Una es los fletes, un objeto social, y el otro es la construcción. Son dos objetos, no uno. Entonces, si alguien de ustedes tiene una idea de negocio donde con esta empresa quiere hacer más de una cosa y estas cosas no tienen relación, no le va a servir hacer la IRL. Ojo, que igual va a poder hacer a través de otra forma su empresa solito, solita. Pero por la IRL no le va a servir porque esa es la desventaja. Ahora, si usted quiere solamente dedicarse a ese puro emprendimiento, lo hace a través de la IRL. Ahora, eso no quita que yo pueda crear otra empresa, si es que yo quiero, y esa otra empresa también sea de otra figura, no puede ser una IRL, y se dedique a esto otro, ¿ya? Pero para que tengamos claro que esta es la desventaja, el objeto social. No sé si quedó claro ese punto de esa desventaja. ¿Sí? Ok. La otra persona jurídica es una sociedad de responsabilidad limitada, también como la sigla SRL. A diferencia de la IRL, aquí sí o sí tengo que tener dos socios como mínimo. O sea, aquí sí o sí tenemos que ser dos. Y como esta es una sociedad, cada socio va a responder por el aporte que puso de su capital. Entonces, si un socio puso 500.000 y otro socio puso 1.000.000, cada uno responde por eso ante cualquier problema legal que tenga la sociedad. Estos socios pueden ser personas con RUT nacional, es decir, personas que viven en Chile con nacionalidad en Chile, o pueden ser personas extranjeras, ¿ya? También pueden ser socios las personas naturales o empresas que quieran ser socios, ¿ya? Ahí no hay problema en eso. Ahora, el único tema es que no puedo tener todos los socios que yo quiera infinitamente, sino que se le pone un límite. El mínimo 2 y máximo 50 socios, ¿ya? Entonces, ahí está el tema de la cantidad de socios. Acá, bajo este común acuerdo, todas las decisiones tienen que ser tomadas
en unanimidad. Es decir, si somos 2 socios o 3 socios y queremos vender un activo o comprar algo, tenemos que estar de acuerdo los 3. ¿Ya? O sea, Disculpe, eso una sí es palabrita, un tema. ¿Perdón? disculpe, que sabe que yo tengo que salir ahora, ya voy saliendo ya. Ya, Cecilia, no se preocupe. Tengo que ir al Dígame. consultorio, así que no creo que pueda conectarme por el camino porque no tengo internet en mi teléfono. Bueno, la comprendo. Entiendo que está grabando esto igual, así que lo va a poder después revisar. Ya, esto va a quedar una tarea, ¿cierto? No, esta no es una mentoría, es solo taller. Ah, ya. Ya, profe, entonces ahí yo lo fue descargando para poder ver el resto de de la clase. Ok, ya pues Cecilia, que le vaya muy Hasta bien. luego, muchas gracias. Ya, hasta luego. Adiós. Como les decía, aquí también se me permite, o aquí debo tener, perdón, un representante legal. O sea, alguien va a poner la cara por la sociedad. Ese representante puede ser uno de los socios, incluso pueden ser los 2 o 3 socios, porque eso también nos podemos poner de acuerdo. Lo importante es que el representante legal es la cara visible ante el banco, ante el Estado, ante cualquier cosa. Es la cara visible, ¿ya? Por lo tanto, el representante legal es quien tiene que firmar la documentación ante cualquiera de estos entes. Comúnmente las empresas tienen un solo representante, ¿ya? Ahora, ese representante en el estatuto se le tienen que dar las potestades, el poder para poder hacer una serie de trámites. Por eso es que los socios tienen que estar todos de acuerdo, ¿ya? También es importante indicar que acá cuando yo hago esta sociedad, al momento de la constitución, esta sociedad no requiere que el capital sea pagado al tiro, como les decía. Lo puedo pagar quizás una parte ahora o en 6 meses más, pero tiene que quedar escrito, ¿ya? También es importante que en este tipo de sociedad, el socio, cuando está aquí, la idea es que este socio no está permitido que un socio venda su participación sin el consentimiento de los demás. O sea, si yo me quiero salir de la sociedad y quiero vender mi participación por diversos motivos, necesito que los otros 2 socios estén de acuerdo conmigo para poder hacerlo. ¿Ya? Y al final, siempre esta sociedad va a aparecer con la palabra limitada. Esos son como las cosas que debo tener en cuenta bajo esta persona jurídica. Ahora, esta también tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja es que esta es la sociedad más común para cualquier empresa pequeña y mediana, cuando tiene 2 socios arriba, hasta 50 como les decía, ¿ya? Si quiero trabajar con alguien, casi todas las empresas son limitadas cuando tenemos este tipo de socios. Puedo poner los objetos sociales que yo quiera, es decir, ahora sí, si yo estoy con un socio, puedo poner el tema del flete y el tema de la construcción en el objeto social. Y puedo poner esos giros. No hay problema en eso. Puedo poner lo que yo quiera. ¿Ya? Es más fácil que una sociedad anónima. Aquí no necesito tener juntas de directorios, como pasa con la sociedad anónima, que aquí no hay que hacer actas de directorios con las reuniones que tenemos y acuerdos que tomamos. ¿Ya? Aquí los socios responden en base a su aporte, las deudas que pueda generar la empresa. Aquí me es más fácil conseguir acuerdo o pacto entre los socios.
Profesor Jonathan, no se te está escuchando, estás con el micrófono apagado. Ahora sí, Ahora sí. disculpen. Ya, retomando. Como les decía, aquí puedo ponerme de acuerdo con los socios fácilmente porque es un acuerdo común entre los tres. No pasa por una formalidad a través de una escritura o de un acta. Aquí puedo aportar bienes en dinero o en algo que se pueda valorizar en dinero. Por ejemplo, yo podría aportar una máquina y le puedo indicar que esa máquina vale tanto dinero. Eso también es un aporte. También se puede poner, ¿ya? Hay que nombrar un administrador. Ese administrador está dentro del estatuto y cuya característica es que va a administrar los bienes de la sociedad en el fin de que la empresa crezca, ¿ya? También es fácil controlar las personas extrañas en la sociedad porque aquí pues, no puede entrar cualquiera. Para que pueda entrar alguien en la sociedad, los socios que están actuales tienen que estar de acuerdo para ingresar otro. Por lo tanto, si tenemos dos socios y quiere ingresar un tercero, los dos tienen que decir que sí para que podamos cambiar nuestro estatuto y ingrese un tercero. ¿Ya? Aquí los dueños se pueden fijar un salario, un sueldo en base a lo que ellos estimen conveniente dentro de la realidad económica de la empresa. Y aparte de eso, pueden hacer retiros de dinero. Entonces yo podría tener un sueldo más los retiros. Es súper importante el tema del sueldo, si bien no es la lista de la formalización, pero un poquito de recordatorio. Siempre los emprendimientos, cuando generan el costo de su producto, tienen que incluir dentro del costo lo que ustedes quieren en parte ganar como sueldo, obviamente repartido entre todos los productos que ustedes quieren vender, porque así, entre comillas, el sueldo se los van a pagar los propios clientes cuando usted le compren el producto, ¿ya? Entonces aquí usted puede tener un sueldo y lo puede definir. Yo quiero ganar 500.000 pesos más imposiciones, en esta sociedad se puede hacer. Yo puedo tener ese sueldo más imposiciones. Y si quedó plata a fin de año, ¿puedo retirarla si quiero? También puedo, ¿ya? Me da la libertad. Ahora, la desventaja de esto es que en el tema de la restricción de la participación social, no le puedo repartir a cualquier persona, digamos, mis participaciones porque tenemos que estar de acuerdo, a menos que sea un familiar que le transfiera a otro de los socios, ¿ya? Acá no hay que olvidar que hay que hacer un estatuto si quiero transmitir mi participación. Le quiero dejar mi participación a mi hijo, a mi hija, lo puedo hacer, pero tengo que hacer un estatuto a través de una escritura, cambiarlo, donde quede eso establecido, ¿ya? También podría ser que quizá ciertos acreedores puedan pedirme alguna garantía y de repente esa garantía también conlleva que los propios socios tengan que firmar un pagaré. A veces pasa, sobre todo con los bancos, ¿ya? Y los socios están súper claros quiénes son, porque quedan registrados. Entonces todos saben quién es el socio de esta sociedad, porque va a aparecer, ¿ya? Esos son, digamos, como los temas ante cualquier situación. Ahora es importante que los socios no tengan problemas tributarios o problemas propios porque a veces golpean a la propia sociedad, ¿ya? Problemas graves, a eso me refiero más que nada. ¿Dudas de esa parte con lo que tiene que ver con la sociedad limitada? Ok. La otra sociedad, y que es muy, digamos, el boom de lo que se hace hoy día, es las SPA o sociedad por acciones. Esta sociedad también se hace a través de un estatuto. Aquí el capital va a equivaler a acciones. Uno pone el capital y uno dice cuántas acciones equivalen, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo poner 1.000.000 de pesos y quiero indicar que la acción vale 1.000 pesos cada acción. Entonces voy a tomar el 1.000.000 de pesos, lo voy a dividir por 1.000 y esa es la cantidad de acciones que equivale al 1.000.000 de pesos. ¿Quién establece eso? Ustedes, cuando van a crear la sociedad, ¿ya? Aquí en esta sociedad puede hacerse sola esta sociedad y a futuro poner un socio. O sea, da esa libertad. Recordemos entonces si alguien tiene la idea de la IRL y tiene problemas con la IRL porque va a ser más de una cosa, puede hacer una SPA, porque en la SPA, una también de las cosas que tiene es que puede tener objetos sociales amplios. O yo quiero poner un negocio hoy día, pero yo sé que a futuro, en 4 años más, voy a tener que tener un socio. Pero el socio no lo quiero hoy día, lo quiero en 5 años más. La IRL no me va a servir, porque nunca voy a poder ingresar el socio.
La limitada no me va a servir porque necesito a lo menos de 2 y mi idea es en 5 años más. ¿Cuál puedo hacer entonces? Una SPA. Porque así los primeros 5 años yo estoy solito, solita, y al 5.º año puedo meter un socio. ¿Ya? Eso también da una de las dominaciones que está acá. Ok, sigamos entonces. También este tipo de sociedad tiene ventajas y desventajas. La ventaja, como dije, es que aquí se divide en acciones el capital, por lo tanto, si alguien quiere comprar después mi participación, o sea, alguien llega y dice quiero comprar tu SPA o quiero comprar tus acciones, va a tener que pagarte el valor de las acciones que tú le pusiste, ¿ya? Aquí va a haber un estatuto que es un instrumento donde deja claramente todo lo que va a hacer la sociedad, quién es el representante, cuáles son los poderes, quién va a administrar, o sea, está todo bien regulado. Acá los accionistas, a diferencia de la sociedad limitada, pueden vender sus participaciones, sus derechos, sin que necesite el acuerdo del resto. O sea, no tengo que preguntarle al resto de los socios si yo quiero vender mis acciones. O sea, quedo libre en ese sentido, ¿ya? Acá también el valor aportado, como les digo, es en acciones y puedo incorporar accionistas los que yo quiera. O sea, puede tener 20 accionistas, 50 accionistas. Usted define ahí cuando usted formalice lo que quiera ingresar. Ahora, dentro de las desventajas, hay que tener cuidado cuando doy esta libertad con las acciones, porque aquí como yo le puedo vender a cualquiera mis acciones, cualquiera puede ingresar y no necesitan preguntarme a mí como socio o socia si estoy de acuerdo con esa persona. Por eso es importante tener en claro que bajo esta modalidad voy a tener una dificultad ahí porque no tengo forma de coartarle a mi socio o a mi socia a quien haya vendido sus acciones. ¿Ya? Ahora, cualquier modificación que se haga en esta sociedad, ya sea, háblese de modificar un socio o de agregar un socio o incluso otro tipo de cosas, van a estar por obligación a hacer una junta extraordinaria. Es decir, aquí vamos a tener que tener un libro de actas. Acá, por escrito, se va a poner el día que ustedes se juntaron, los temas que trataron. Si es la salida de un socio y el ingreso de otro, se trató ese tema, se informó y tienen que firmar ese libro. Entonces acá tiene esa formalidad que no tiene la limitada, que no tiene la IRL, que es hacer un libro de actas con estas reuniones. Incluso tal como dice ahí, si el socio está solo, también se hay que hacer el libro de actas. O sea, las SPA a lo menos deberían hacer un libro de actas por año y extraordinariamente podrían tener quizás otro tema más cuando hay una venta de acciones. ¿Ya? Esa es como la parte, entre comillas, como desventaja. ¿Dudas de la SPA? ¿No? Ok. Bueno, acá hay un cuadro resumen con lo que hemos hablado, ¿ya? Es lo mismo que hemos dicho. Ahora lo importante es que esta figura, si se hace en base a el tema de constitución, se harían por escritura pública, se inscribirían en el Conservador de Bienes Raíces y se hace el diario oficial. Eso sería a través del régimen general que hay hoy día. Por eso te decía que ese método es más largo, porque ahí, si yo lo quiero crear por esta manera, tengo que ir donde un abogado, que el abogado me redacte la escritura, luego tengo que ir al notario, que el notario me firme la escritura y firmo yo, ambas cosas tienen un cobro, después tengo que ir al conservador de bienes raíces a inscribir la escritura a través de un extracto y después sale la publicación en el diario oficial, que también tiene un costo, ¿ya? Eso es el método antiguo, por si acaso, si alguien lo quisiera hacer de esa manera, ¿ya? Está vigente hoy día si yo lo quiero hacer. Al ladito está lo que ya hemos conversado, lo que cada uno responde y lo que hemos dicho, entre comillas, con las ventajas y desventajas. ¿Ya? Es como un resumen para no volver a repetirlo. Lo importante era la primera columna. Si alguien, por algún motivo, lo quiere hacer a través de empresa en un día, la diferencia con lo que mostramos recién es que en primer lugar
Esto se hace a través de una página web que se llama Registro de Empresas y Sociedades, que coloquialmente se le conoce como empresa en un día. No pago por hacer ese trámite. O sea, yo, una vez que ingreso con mi clave única, se puede empezar a redactar este estatuto. Ahí es importante, sí, que existen varios programas del Estado donde me ayudan en eso, ¿ya? Hay algunos centros de negocios, centros de negocios, o cowork, o crea empresas que le ayudan con ese tema en la redacción, porque ustedes tampoco, y ninguno de ellos es erudito en la parte jurídica, pero sí el sistema me dice dónde tengo que poner los nombres, quiénes van a ser los socios, cuánto va a ser el capital, me aparecen algunas cosas con las responsabilidades que yo debo poner, ¿ya? Pero por hacer ese trámite no hay que pagar. Por eso que dice que el costo tiene 0. No hay un plazo definido. Yo podría hacer ese estatuto en forma inmediata, o sea, lo hago hoy día en la mañana o lo puedo seguir haciendo mañana porque puedo guardar un borrador. O quizá lo empecé a hacer hoy día, pero me arrepentí, quiero crear la empresa en noviembre. Como está en borrador, lo puedo continuar en noviembre. ¿Ya? Lo importante es que cuando usted lo genere, usted va a quedar registrado en este registro de empresas y sociedades. Una vez que usted llena todos los campos que se le indican, aparece un borrador donde usted revisa la información. Si usted está ok con el borrador, ya sea porque lo asesoraron o porque lo hizo usted o asesoró con alguna de estas entidades que yo les digo, le va a dar un número. Sale un numerito arriba como un folio. Con ese numerito usted se va a una notaría, a cualquier notaría. Y usted a la notaría le dice que viene a firmar, digamos, una empresa en un día o a protocolizarla como dice ahí. Y la persona que le va a pedir el numerito que le acabo de decir. Le va a pedir el número y su carnet de identidad. Según el capital que le haya puesto, el notario sí le va a hacer un cobro por la firma que él va a poner, que es una firma digital. Por eso que ahí dice que tiene un costo de 8.000 a 25.000 aproximadamente, porque eso lo define el notario. Entonces usted pasa por donde esta persona, le entrega su carnet de identidad o el carnet de los socios, chequean el numerito que usted le llevó más su carnet, estando todo de acuerdo, le van a imprimir el borrador y le van a pedir que firme con la misma firma de su carnet de identidad. Tiene que firmar y en algunos le piden la huella. Eso pasa por donde el notario revisa la información, usted cancela en caja, el notario firma con una firma electrónica avanzada y de forma inmediata le van a pasar impreso o a su correo la empresa creada jurídicamente. Y va a aparecer ahora el nombre de su empresa con un root. Un root que no es el root suyo, es el root que va a tener la empresa. Ahí creé la empresa jurídicamente. Si eso alguien lo tiene todo ordenadito, puede capaz que se demore 2 días en hacerlo o un día. Todo depende de lo que les dije recién del estatuto con la información que hay que poner. Porque hacer el trámite en el notario lo puedo hacer incluso en la misma tarde. O sea, yo en la mañana tengo el estatuto, estamos todos ok, no hay ningún problema, quedó todo de acuerdo. Yo a la tarde puedo ir al notario y en la tarde tengo que crear la empresa. ¿Ya? Del punto de vista jurídico. Tengo 60 días para hacer ese trámite, ¿ya? Pero yo me puedo demorar un día, 2 días, lo que usted quiera. ¿Ya? Una vez que estamos listos con esa parte, ahí recién hacemos el inicio de actividades. ¿Ya? No tiene costo 0 cuando indicamos que no hay que pagar por el inicio. ¿Ya? Por eso nunca se va a pagar. Pero lo importante es que el inicio de actividades quede bien hecho. Hay, digamos, asesores que cobran por hacer inicio de actividades, hay otros asesores que no te cobran por hacer inicio de actividades, ¿ya? O lo puedo hacer con alguna de las personas que de una entidad pública, pero lo importante es que siempre quede bien hecho. Pero el trámite en sí no tiene costo, es 0, ¿ya? Y eso se hace por internet. Hay que llenar un par de datos, complementar información y me van a pedir cierta información clave. Dentro de las cosas claves que me piden, y yo siempre se los digo porque yo también tengo clientes por fuera, yo siempre les digo, cuidado, necesito el rol de avalúo de la propiedad donde va a estar usted. Ese dato no se les vaya a olvidar, porque para iniciar actividades, el servicio le va a pedir la dirección donde va a estar la empresa
y le va a pedir el rol de avalúo de esa empresa y le va a preguntar si esa propiedad es suya, y si es suya, va a tener que subir la escritura. Si esa propiedad es cedida, le va a pedir un documento de cesión, y si esa propiedad es arrendada, le va a pedir el contrato de arrendamiento. Todo para acreditar la propiedad. ¿Ya? Es un tema que hace el servicio para acreditación de que el domicilio existe, por si acaso. ¿Ya? Así que siempre hay que tenerlo claro. Entonces alguien dice, voy a poner el negocio en la casa de mi mamá. Su mamá no le va a cobrar ni un peso. Entonces, probablemente. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a tener que hacer un contrato de cesión donde ella le cede parte de la casa. Firmado ante notario, y ese contrato usted lo tiene a manito, cosa que cuando el servicio se lo pida, usted lo sube a la plataforma. Y con eso acredita el domicilio, para que lo tengamos claro. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Es importante también indicar que cuando me formalizo, como les dije, primero parto en empresa en un día para tener este estatuto y crear la empresa con su RUT. Por otra parte, tengo que ir a la municipalidad, pero antes de ir a la municipalidad, tengo que tener inicio de actividades. Siempre tengo que tener inicio de actividades primeramente hecho, ¿ya? Después voy a la municipalidad a sacar mi patente municipal. Cada patente en cada municipalidad es un mundo diferente, porque cada municipalidad me puede pedir cierto antecedente o cierto formulario a llenar que quizás otras no me van a pedir, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que usted consulte antes de cualquiera de estos trámites qué le va a pedir la municipalidad. ¿Ya? Por ejemplo, la Municipalidad de Rancagua en algunos emprendimientos te pide el estatuto, te pide inicio de actividades, te pide el certificado de avalúo fiscal de la propiedad. Y hay que llevar esa documentación para que me dé el visto bueno. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la municipalidad, se les va a dar una patente provisoria en algunos casos. ¿Qué significa eso? Que por un periodo de tiempo ustedes pueden trabajar para pagar esa patente, pero después tienen que cumplir cierto trámite para que les den la definitiva. Comúnmente significa eso que en algunas municipalidades cuando se dé provisoria, va a ir después una persona de la municipalidad a chequear el lugar, a revisar dónde está, incluso lo van a medir en algunos casos, levanta un informe y si se cumple todo, le dan la patente definitiva. Ya ahí usted significa que va a tener patente por el negocio hasta que usted haga término de giro, si es que lo quisiese hacer, y en el mes de enero y en el mes de julio tiene que pagar la patente. ¿Ya? Esos valores van cambiando todos los años, por si acaso. Y por otra parte, no hay que olvidar que tiene que ir quizás a algún Ceremi, por ejemplo, el tema de sanidad, o alguno otro que tenga que ver, dependiendo si tiene temas de salud. ¿Ya? Eso es para formalizarse. No tampoco hay que olvidar que después en el servicio de impuesto interno, usted tiene que pedir autorización para emitir facturas y o boletas, ¿ya? Y eso hay que informarlo. Usted va a venderle a empresas y a personas naturales, tiene que tener facturas y boletas. Si usted le va a vender a puras personas, boletas, ¿ya? Y ahí hay que inscribirse y ver la manera cómo va a emitir esos documentos, ¿ya? Si bien esto no está en la formalización, es importante indicarlo, porque usted hoy día puede hacer las boletas por una plataforma del servicio que es gratuita, o puede hacerlo a través de una compañía que tiene estas maquinitas para hacer las boletas que usted también les paga porque le hagan la boleta. Mercado Pago, Getnet, Transbank, entre otras, ¿ya? Entonces, si hay una de estas maquinitas que cuando me pagan con tarjeta, yo contraté el servicio para que me haga la boletita, entonces la gente me paga con la tarjetita y me hace la boleta. Eso que está ahí, también hay que pedir autorización en el servicio para informarle que lo va a hacer de esa manera. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener en cuenta que también después hay que hacer otros trámites después de formalizarse en el servicio respecto a cómo voy a vender esas cosas, o al RUT que voy a tener, o al régimen que voy a tener, entre otras cosas, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, si alguien lo quisiera hacer como un resumen de lo que hemos hablado, tendremos esta primera parte, ¿ya? Si alguien quiere hacerlo por el método antiguo,
Se va a la empresa, se escribe lo que yo les dije, la escritura, se va al notario, se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces, se publica en el diario oficial y luego de eso hay que hacer los trámites de servicio. Desde donde dice la parte del servicio en adelante, eso lo hace cualquier empresa, ya sea por una escritura pública a través del método antiguo o a través del estatuto. O sea, tengo que iniciar actividades, tengo que informar el timaje de documentos, que es estas boletas que yo les digo. Ya uno no va al servicio con una boleta impresa en una imprenta a que le pongan un timbre a la boleta. Eso ya no existe. Hoy día esa autorización se pide por internet y lo único que tengo que decirle al servicio para inscribirme y autorizarme, si es que la voy a hacer por la página o aplicación del servicio o si lo hago a través de estas maquinitas que también están en el mercado. Y no olvidar la parte de abajo de la patente municipal, ¿cierto? Que va relacionado con lo que hemos hablado. ¿Ya? Principalmente eso. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, consulta, inquietud. Ahí ya podemos partir con un negocio. Ahí hemos terminado respecto a lo que les tenía que hablar hoy día. Francisca, Yo tengo una consulta. dígame. Yo tengo 2 RUT de empresa ¿Ya? y me quiero quedar solo con uno. ¿Es posible juntar eso o tengo que eliminar uno y agregar el giro a la otra? Si usted tiene dos empresas y quiere eliminar una, la que quiere eliminar tiene que hacer un proceso que se llama término de giro. ¿Ya? ¿Ya? El término de giro, dependiendo del movimiento que tenga y lo que tenga la empresa, porque hay que revisar eso, porque el término de giro se hace por internet, pero me piden varias información contable según el régimen que tiene. Ahí tiene que asociarse con un contador que le haga esa parte, pero ahí yo termino el giro y al final de todo el proceso me dan un certificado, que se llama certificado de término de giro. Y con eso, tributariamente le di de baja a la empresa. Ya no existe. Ya. Y ahí esa empresa desaparece. ¿Ya? Ahora, Mm, en forma paralela, usted podría a la otra empresa con la que usted se quiere quedar agregarle este giro, pero siempre lo que hablando lo que yo le dije. Esta empresa si es una IRL y no va de la mano con el objeto social, puede tener problemas a futuro. mm, ¿Ya? Si es una sociedad SPA o limitada, ahí no importa porque después podemos modificar el estatuto. ya. ¿Ya? Eso es importante, o sea, tiene que tener razón de ser con lo que yo he hecho. Pero en la otra tiene que hacer término de giro. ¿Ya? Ya. Ok. Ya, muchas gracias. Ok. Bueno, acá Mario tiene que retirarse. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. ¿Algo más que haya Hola, quedado la duda de lo que hemos... Dígame, mire, yo tengo una consulta. Por Mariana, diga. ejemplo, ¿se puede como cambiar el giro, se puede decir? Por ejemplo, si yo tenía peluquería, ¿lo podría cambiar a pastelería? ¿Usted está formalizada? ¿Tiene inicio de actividades? Claro, si tuve tiempo No, atrás, inicio de actividades. pero en el caso de la peluquería, usted tiene actividad de segunda categoría, me imagino yo, si usted me indica peluquería. Claro, Ya, lo hizo a su nombre, ¿cierto? ¿El inicio de actividades? ¿Está a su nombre? sí, sí. Ya, si usted lo quiere mantener a su nombre, la nueva empresa, no hay problema en que la genere o la cree con este nuevo giro, pero va a ser un giro de primera categoría, lo que significa que va a tener que hacer boletas de venta y o podría hacer factura y ahí ya funciona distinto a la peluquería por si acaso, es otra manera de trabajar, lleva contabilidad, hay, otra forma de la renta, por si acaso, Ah, pero de perfecto. hacerse se puede. Ah, ok, ya. Muchas gracias. Ujú. No sé si hay otra duda más, consulta. Al parecer, creo que no. No veo a nadie más con una consulta. Ya, pues entonces por mi parte estoy, digamos, he terminado todo. Un agrado de haber estado con ustedes. Espero que les haya servido, ya. Espero que les haya podido aclarar
algunas dudas, inquietudes o procesos que ustedes tienen que hacer. Y como les decía, nunca es recomendable crear una empresa con el root personal, ¿ya? Siempre busquen la manera de hacerlo con un root distinto, con la alternativa que le acabo de dar, ¿ya? Ustedes ahí son los llamados a elegir qué alternativa quieren con lo que les he dicho. Eso por mi parte, Andrés. Muchas gracias, Jonathan. Te agradezco tu clara exposición. Sé que muchos de los que manifestaron sus preguntas es porque quedaron muy interesados con el contenido y con esto cumplimos un logro muy importante. Lo dijimos al inicio. Ustedes como emprendedores se van a dar otros saltos y tienen la posibilidad de formalizarse. Y aquí el profesor claramente cumplió ese objetivo. Así que muchas gracias, Jonathan, nuevamente y nos A seguiremos ustedes. viendo en la otra etapa que queda este proyecto. Saludos a todos. Y esta clase Ya, queda pues, grabada, hasta por si luego. acaso. Chao, chao. Adiós. Hasta luego, que estén Gracias. bien. Hasta luego, chao, chao. Chao, gracias. Que estén bien.